¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sed todos bienvenidos a este nuevo programa de Cirios y Giralda. 9 de noviembre con sabor a lunes santo, a la Virgen Niña del Arenal. Hoy vamos a tener con nosotros al hermano mayor de la Hermandad de las Aguas, que se presenta a la reelección y nos hablará un poquito, bueno, pues de la actualidad de la hermandad, de cómo han ido los cultos de la Virgen del Rosario y sobre todo de los proyectos que lleva para su próxima candidatura. Hoy también vamos a tener a Andrés Luque Teruel. Vamos a hablar del cachorro del cementerio de Sevilla. ¿Es el verdadero cachorro de Triana? ¿Qué pasó en el incendio del 1972? ¿Es verdaderamente el cachorro una copia de ese cachorro del cementerio? Lo sabremos a partir de las 10:30, que estará con nosotros Andrés Luque Teruel. Pero ahora mismo todo el protagonismo, como siempre, lo tiene la Virgen Niña del Arenal. Hoy, con ella, con la Virgen de Guadalupe, comienza Cirios y Giralda. Bueno, y para ello vamos a presentar a los compañeros que esta noche nos acompañan. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta noche es una noche movidita, ¿eh? Sí. A ver, cuéntame. Ya lo hemos dicho, pero recuérdalo. Bueno, pues tenemos a Narciso, que es el hermano mayor de las Aguas, que bueno, vamos a hablar un poquito de esa candidatura para la reelección, de cositas que bueno, hemos visto como novedad de las Aguas y a ver qué es lo nuevo que van a traer. Vamos a tener a Andrés Luque, que nos va a hablar sobre el cachorro del cementerio. Como tú dices, ¿es el verdadero cachorro de Triana? ¿No lo es? La duda que tenemos siempre los que lo sabemos. Vamos a tener nuestra adivinanza, por supuesto, la solución de nuestra adivinanza con los amigos de Incienso de Sevilla, en la que, bueno, pues haremos una semana más a conocer el ganador y, por supuesto, nuestro repaso y nuestra agenda semanal. Vale, pues ahora te vuelvo a dar la palabra y me das las redes que voy a presentar a los demás. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿tú esta semana qué tal? Bueno, pues una semana que la he tenido llena de exámenes y yo tenía dudas si iba a poder venir esta semana. Pero un programa intenso, ¿no? Pero me voy a plantar aquí. Y bueno, pues preparar pues para estar como siempre cada miércoles con vosotros, ¿no? Carlos, buenas noches. Bueno, tú tienes la noticia bomba de la noche, que la dirás en el repaso, todavía no. Pero bueno, a ver cómo se actúa, ¿no? Hombre, va a dar que hablar y hablaremos sobre ello un poquito. Vale, y Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú has vuelto, ¿no? Después de 2 semanas. Sí, después de 2 semanas, pues otro miércoles más aquí. ¿No has echado de menos? Un poquito. No sé si se ha escuchado a Carlos la presentación. Muy bajito, vamos a darle de nuevo. Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos. Ahora sí. Bueno, Carlos, te decíamos, tú tienes noticia bomba de la semana, ¿no? Hay noticia. Vale, pues nos la dirá ahora en el repaso de la semana. Carmen, las redes. Pues nos podéis ver en directo a través del Facebook Giralda FM 88.0 Sevilla y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, Cirios y Giralda. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro repaso de la semana, porque viene la noticia de la semana muy cargadita. Con la marcha Virgen de la Victoria dedicada a la Dolorosa de la Cigarrera, comenzamos nuestro repaso semanal. El pasado domingo, día 6 de noviembre, desde la Real Parroquia de Omnium Sanctorum, la Hermandad de la Reina de Todos los Santos celebró función principal de instituto y por la tarde salió la Virgen en procesión por las calles de su barrio. El Cristo de la Caridad de la Hermandad de Santa Marta saldrá en Vía Crucis el próximo 28 de febrero con motivo del año jubilar concedido a la Hermandad de Santa Marta. El pasado fin de semana en la parroquia de la Magdalena tuvo lugar la solemne veneración en honor a Nuestra Señora del Amparo. Hoy la hermandad se encuentra celebrando su primer día de triduo. El Consejo de Cofradías presenta la propuesta de que la Alameda de Hércules sea el punto de inicio de la procesión del Santo Entierro Grande 2023. En la capilla de la Real Fábrica de Tabaco, la Hermandad de la Cigarrera está celebrando el solemne triduo en honor a María Santísima de la Victoria. Hoy se ha celebrado el segundo día. El pasado la parroquia de San Leandro tuvo lugar la solemne procesión con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Bondad, de la Hermandad del Carmen. En la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se está celebrando solemne triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Humildad. Bueno, la noticia de la semana, ese santo entierro grande que el Consejo quiere que comience en la Alameda de Hércules. Pedro, ¿factible, no factible? No sé,
yo no lo acabo de ver porque las hermandades que vienen desde el barrio de Triana no encuentro la zona por la que pueden acceder hasta la Alameda. Veo que es un punto que está bastante lejos de lo que llamamos el centro de la ciudad, la catedral, y no sé, mi punto de vista creo que está un poco lejos del centro donde debe concurrir todo. Alrededor. Roberto. Bueno, yo quería opinar, otro de los planteamientos de ese punto de encuentro de Santo Entierro Grande era al final, si no recuerdo mal, lo hablamos aquí, que era Puerta Jerez. Estaríamos en la misma situación para las hermandades de la calle Feria, por ejemplo, como son Montesión, La Amargura o La Macarena. Bueno, de todas formas, si luego nos sobra tiempo, hablaremos un poquito de esa noticia que ha saltado y bueno, pues la comentaremos en profundidad, y si no, pues la semana que viene. Pero ahora es momento de marcharnos hasta una capillita muy cerca del Arco del Postigo. No sé cómo ustedes lo veis, si nos vamos ya, esperamos un poquito. Nos vamos, ¿no? Carmen dice que sí, que nos vayamos. Pues vamos a poner la marcha Cáliz de Vida porque comienza la entrevista de la semana. Bueno, pues recibimos en nuestros estudios esta noche en riguroso directo a don Narciso Cordero, hermano mayor y candidato a la reelección de hermano mayor de la Hermandad de las Aguas. Narciso, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en esta noche y bueno, pues para comentarnos un poquito la actualidad de su hermandad. Pues un placer, como siempre, estar con vosotros. Bueno, Narciso, ¿qué proyecto lleva la nueva Junta de Gobierno? Bueno, la Junta de Gobierno que se presenta con esta candidatura es una Junta de Gobierno continuista. Bueno, después de 4 años y medio que se ha estado trabajando, digamos que además en un periodo muy complicado que va a pasar a la historia precisamente por esa no salida en Semana Santa y con unas dificultades añadidas por la pandemia. Pues bueno, lo que vamos a querer es recuperar esa vida de hermandad que poco a poco ya en la pasada Semana Santa se fue recuperando, muy accidentada por cierto, ¿no? Con las inclemencias de la lluvia. Y bueno, un equipo renovado en el que he querido introducir gente joven, además de gente con experiencia, con el objetivo fundamental de cumplir con nuestras reglas, con los fines de nuestras reglas, como son culto, formación, caridad, y con el máximo esplendor posible, siempre teniendo en cuenta que nosotros somos depositarios de una historia ya casi 275 años de historia de la Hermandad de las Aguas. No olvidemos que la Hermandad de las Aguas es el fruto actualmente de la fusión de otras 2 hermandades, como son la de la Santa Cruz y Nuestra Señora de Rosario, y que bueno, que tenemos la responsabilidad de dejar ese testigo lo mejor posible a los que nos vengan detrás. Bueno, Narciso, pues yo le quería preguntar, supongo que en estos 4 años le habrán quedado algunas actividades, algunos objetivos, algunos proyectos por hacer en mente. ¿Cuáles son esos proyectos que quería continuar en estos 4 años si sale reelegido afortunadamente? Cuando hace más de 4 años me presenté, además si sacáis por ahí las entrevistas, no iba con un objetivo concreto, porque nosotros no nos planteábamos, por ejemplo, hacer o invertir o hacer un gran proyecto como en el que nos hemos metido finalmente. Yo creo que lo ha ido pidiendo el día a día de la hermandad, la vida normal de la hermandad ha ido pidiendo la ejecución de esos proyectos, por lo menos el inicio. Y entonces nosotros nos planteábamos al principio fundamentalmente reforzar la vida de hermandad, la participación de los hermanos. Evidentemente teníamos una serie de temas en mente que no podíamos atrevernos todavía a avanzar, ni siquiera pensábamos en ello, pero bueno, que nos lo planteábamos, lo hemos visto como factible y finalmente pues hemos empezado, como es el proyecto de la orfebrería del Paso de María Santísima de Guadalupe. Hemos hecho también importantes restauraciones, conservación de patrimonio, etcétera, además de un tema muy importante para nosotros, que además ha venido impuesto por la actualidad, como es el tema de caridad, que nosotros empezamos con nuestra actividad propia de la hermandad, como es la acción social de las hermandades del Lunes Santo, el mantenimiento de una habitación de la caridad, San José de la Montaña, en fin, una serie de temas
de caridad que nosotros llevamos tradicionalmente, pero que la actualidad nos demandó otra serie de actuaciones en el tema de caridad, en el campo de caridad, que vino impuesta por la pandemia y las consecuencias tan terribles que trajo, ¿no? Entonces también empezamos con un voluntariado en el Hospital Virgen de Rocío, que además tuvo bastante aceptación, con más de 25 hermanos que iban a hacer voluntariado en el hospital para hacer acompañamiento de enfermos. Y bueno, ya digo que el día a día y la actualidad y las circunstancias que han venido, pues nos hizo, digamos, reinventar esa actividad de caridad, ¿no? Asistiendo a parroquias, sobre todo a parroquias y también las personas más necesitadas que en ese momento pues requerían recursos para poder salir adelante de esta crisis tan dura que ha traído la pandemia. Bueno, y como ha hablado un poco del patrimonio más o menos y de las imágenes, ahora mismo ¿en qué estado de salud se encuentran los titulares de la hermandad? Los titulares se encuentran en buen estado de salud. Sí, bien es cierto que todas las imágenes con el tiempo pues se van deteriorando, van cogiendo el tiempo los va castigando y necesitan estar encima, están repasando y revisando el estado en el que se encuentra. Ya la Virgen de Guadalupe fue restaurada por Luis Álvarez de Duarte, en paz descanse, igual que Nuestra Señora de Mayor Dolor. Musae restauró la talla de Nuestra Señora Rosario. El Cristo es el que más tiempo lleva sin haber sido restaurado, por lo menos llevando a cabo labores de mantenimiento, y es posible que en el futuro haya que hacer alguna intervención, pero ya digo que todo dependerá también de cómo se vean las circunstancias en el futuro. Después hemos rescatado dos imágenes como son la Santa Justa y Rufina, que aparecieron en una intervención de la policía y que, bueno, gracias a la actuación de Musae se ha recuperado, y además el estudio que ha llevado a cabo Ramsés, que forma parte del equipo de Musae, pues parece ser que son tallas de Duque Cornejo, lo cual no es precisamente veo que es una intervención, es una incorporación importante dentro de la hermandad. Bueno, Narciso, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Me gustaría preguntarle sobre el estado de la juventud de la hermandad y cómo puede uno hacerse de miembro de ella. Pues la más de fácil. La más de fácil. La juventud, yo que he sido diputado de juventud hace ya muchísimos años, es uno de los aspectos al que se pretende dar más atención. Ya se le ha dado en el mandato anterior, cuando he estado como diputado de formación, conciliar de formación o diputado de juventud hace ya muchísimos años. Siempre se ha pretendido incorporar los jóvenes a la hermandad, y para eso hacemos convocatorias. Nosotros además tenemos dentro de nuestras reglas un acto que consiste el hacer la jura de aquellos hermanos que han cumplido los 14 años y no tuvieron ocasión de hacerlo porque se hicieron hermanos muy, muy jóvenes. Entonces, cuando se hace ese acto, pues lo que hacemos es presentar a los hermanos jóvenes las actividades que tiene la hermandad, con objeto de que se incorpore Priostía, que es una de las actividades de la hermandad que más gusta a los hermanos, pero además también tenemos un grupo de acólitos muy importante, muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, todas las misas que celebramos tienen 2 acólitos ayudando a los sacerdotes, además de otras actividades en las que pueden los hermanos jóvenes incorporarse. Entonces, ya digo que es uno de los aspectos que más cuidamos dentro de la hermandad y que pretendemos seguir cuidando. Y ya digo que la puerta de entrada, además de los llamamientos, las convocatorias que se hacen, ya sea por redes sociales, ya sea a través de la web, pues está estos actos que son de regla, en los que los hermanos, pues digamos que hacen su renovación del juramento al cumplir los 14 años. Bueno, Narciso, continuando con la juventud, me gustaría preguntarle cómo es la convivencia dentro de la hermandad en lo que se refiere a junta y juventud y junta. Pues yo te diría que óptima. Tanto es así que hemos apostado fuerte por los jóvenes. Del grupo joven han pasado a esta candidatura pues 4 personas que considero que tienen suficiente capacidad
Ya en este mandato se incorporaron otras 2 personas que formaban parte del grupo joven y además en puestos importantes como son secretaría y mayordomía. Y creo que es lo que se debe hacer, o por lo menos yo lo entiendo así. Hay que incorporar jóvenes que deben tomar ese testigo que antes hablaba de la historia de la hermandad. Tienen que aprender, guiados por lo menos también con la experiencia de los hermanos que son más veteranos, pero que nosotros desde luego ese aspecto sí lo contemplamos y queremos reforzarlo, que los jóvenes se incorporen a la Junta. Pues en cuanto a relación Junta con los hermanos jóvenes, si esto también es a lo que te refieres, pues también muy buena, porque ya digo que los jóvenes participan y procuramos que lo hagan plenamente en la vida de hermandad. Narciso, este lunes santo, bueno, pues por desgracia estuvo como estuvo, no lo vamos a recordar, pero te voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿qué balance haces de ese histórico lunes santo? Y la segunda, ¿qué va a pasar con el del año que viene? ¿No te he oído la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué balance haces de este pasado lunes santo? Y la segunda, ¿qué va a pasar el próximo lunes santo del año que viene? Pues yo soy una persona que saco lo positivo de todo. Balance positivo, aunque haya llovido, algunos dirán vaya balance, no. Además yo siempre se lo he hecho a mis hijos, se aprende más de las circunstancias adversas que de las positivas. Entonces el balance es positivo. Nosotros, sin ánimo de recordar aquel día, pues asumimos un riesgo. Ese riesgo, pues digamos que pues nos tocó una parte en la que nos mojamos y otra parte en la que la noche mejoró conforme a las previsiones que teníamos, y el balance positivo es por eso, ¿no? Porque la hermandad pudo cumplir con su estación de penitencia, que al fin y al cabo es su principal acto de culto externo. El comportamiento de los hermanos fue ejemplar, se cumplió con ese acto de culto externo, que es la salida procesional y la estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral. Y las conclusiones, pues se sacaron muchas conclusiones para el futuro, ¿no? Y esas conclusiones, pues evidentemente las aplicaremos en el futuro. Con respecto a lo que me decías de qué va a pasar el próximo Lunes Santo, pues bueno, no lo sé. Yo te puedo expresar mi deseo, ¿no? Mi deseo es que sea un Lunes Santo, como no, esplendoroso, con todas las cofradías colocadas en el mismo sitio que lo están actualmente. No sé si va por ahí. sí, por ahí va. Había una permuta entre rumor, ¿no? Pero no deja de ser un rumor. Las aguas siempre se han manifestado a favor de continuar en el sitio que tiene. Nunca se ha manifestado a favor de permutarse con ninguna hermandad o con el museo, que es con la que salen esos rumores, esas quinielas que se han publicado, sin haber constatado, sin haber consultado y sin haber ningún informe por medio, simplemente en base a unas suposiciones. Yo creo que el Lunes Santo está bien como está. Creo que los objetivos que marca el Consejo en las recomendaciones que dio a todas las hermandades pueden cubrirse y pueden conseguirse sin necesidad de cambiar el orden en las cofradías del Lunes Santo. Recordemos que es quizás, y a lo mejor sin quizás, el día o las jornadas que menos problemas da, cumpliendo horarios, cumpliendo tiempos de paso. A lo mejor hay que cambiar algunos itinerarios de alguna cofradía para entrar más a una hora más temprana, pero no creo que sea necesario cambiar el orden de las cofradías en el Lunes Santo. Bueno, me gustaría seguir un poco hablando sobre... Roberto, perdona, acércate un poquito al micro. Ahora, perfecto. No lo muevas. Sobre la talla de la Virgen del Rosario y el balance de esta salida que tuvo hace relativamente poco, la Virgen del Rosario y sus cultos. Un balance sobre la titular de Gloria de la Hermandad. Muy positivo, porque además yo soy muy de la Virgen del Rosario en octubre. Yo siempre he dicho que nosotros somos hermandad de Gloria en octubre, hermandad de penitencia en Cuaresma y Semana Santa. Uno de nuestros objetivos es la devoción al Santo Rosario, proyectarlo desde a los jóvenes a todos los hermanos. La participación en los cultos ha sido
excelente. Incluso en la salida procesional de la Virgen del Rosario ha habido una gran participación. Yo recuerdo cuando empezaba a salir en la procesión de Rosario, recién fusionada la Hermandad de las Aguas con la Hermandad de Rosario, apenas sacaba hermanos. Hoy prácticamente hemos sacado más de 100 hermanos en la fila, muchísimas parejas de cirios, 3 tramos, que para una hermandad como es la Hermandad de las Aguas, con el número de hermanos que tiene, creo que es una magnífica participación. Sí, vamos, este año estaba el centro prácticamente lleno cuando pasó la Virgen del Rosario por la catedral. Efectivamente, y además un recibimiento magnífico que hemos tenido por parte del Cabildo Catedral. A nosotros nos resultó unos momentos para el recuerdo inolvidable, el repique de las campanas de la Giralda cuando entraba y cuando después salía la Virgen del Rosario, el recibimiento de la hermandad o la asociación de fieles de la Virgen de los Reyes, con una madre que tenía a su hijo debajo del paso de los costaleros. La verdad que fue muy emocionante, un día redondo, francamente. Pero además, si me permite, yo me iría un mes atrás, ¿no? Porque la hermandad comienza sus cultos en septiembre con la Santa Cruz, Mayor Dolor. Ha habido un rosario público vespertino con la imagen sagrada de Nuestra Madre y Señora Mayor Dolor, que fue en unas andas que muy gentilmente nos dejó la Hermandad de las Aguas, precisamente, de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores de la Puebla de Cazalla, que yo creo que ha sido una estampa la que ha ofrecido la Virgen de Mayor Dolor por las calles de Sevilla, irrepetible, o vamos a ver si se puede repetir, pero una estampa preciosa, impresionante. Sí. Bueno, Narciso, me gustaría preguntarle sobre los cultos que realiza la Junta, la hermandad en general a lo largo del año en la iglesia. ¿Qué es lo que hace? Pues ya podríamos estirarla como el chicle, ¿no? Ya nos gustaría, pero la capilla, todos sabemos que es una capilla pequeña. La Hermandad de las Aguas, además, es una hermandad con muchísimos cultos. Prácticamente desde que empieza el curso en septiembre estamos con cursos: Santa Cruz, Mayor Dolor, en octubre Rosario, una salida procesional, en noviembre el mes de los difuntos, Guadalupe el diciembre, nos metemos en Cuaresma, prácticamente no se para, ¿no? Y claro, nosotros lo que nos gusta es que haya cuanta más participación mejor, y nos gusta que la capilla se quede chica. Está justa, hay una gran participación de hermanos. Nos gustaría incluso que fuese más la participación, pero sí es cierto que para ciertas funciones, por ejemplo la función principal del Cristo y la función principal de María Santísima de Guadalupe, tenemos que recurrir a hacerlo en otro templo, y gentilmente la Hermandad de la Caridad, la Santa Caridad, se ofrece y nos cede el templo, y a lo cual estamos muy agradecidos. Bueno, Narciso, yo quería preguntarle, en la nueva junta, ¿qué proyectos así para atraer a más hermanos hacia la hermandad? ¿Cuál es qué es lo que se propone? Yo siempre digo que el principal proyecto de la junta es, o debe ser, cumplir con las reglas, y los principales fines de las reglas y en general de todas las hermandades es el culto, la caridad y la formación. Y en esos 3 pilares es donde nos vamos a mover y donde vamos a reforzar, vamos a querer ser innovadores. Por ejemplo, en el tema de formación, somos conscientes de que las redes sociales es un instrumento muy importante para llegar a los hermanos. Yo, que fui conciliar de formación, yo todavía organizaba charlas y muchas veces es muy difícil, sobre todo una hermandad de centro, atraer a los hermanos así. Entonces, el tema de redes sociales también es importante para nosotros, seguir con los cultos que hacemos, nuestros cultos de manera solemne, como lo estamos haciendo hasta ahora, pero además queremos reactivar ciertas actividades dentro de la hermandad, que con esta pandemia que poco a poco, y esperemos que sea definitivo, vamos dejando, pues esa actividad que tenemos que retomar, como talleres de costura, talleres de palma, la participación de los jóvenes en muchos actos de la hermandad.
Además, por supuesto, de seguir con el proyecto de la orfebrería del Paso de María Santísima de Guadalupe, que se aprobó en febrero, que ya está iniciada su ejecución y que tenemos que seguir, que es un proyecto muy ilusionante, así como otras muchas cosas que tenemos ahí. Tenemos un 275 aniversario de la Hermandad de las Aguas, que tendremos que celebrar también de una manera especial. Ya veremos cómo, no me adelante qué es lo que vamos a hacer, ya veremos cómo, porque son muchas circunstancias, pero hay muchas cosas que hacer y 3 años para hacerlas y por delante con mucho más. Bueno, que venga ya después, que este ya es mi último año. Narciso, para terminar, solamente una pregunta y me responde con una cosa u otra. El próximo diciembre, ¿besamanos o veneración en Guadalupe? Besamanos. Vale, ya lo he aclarado. Narciso, ¿a usted le gusta quemar incienso? Sí, claro. Pues es que nuestros amigos de incienso de Sevilla nos ceden para los hermanos mayores que vengan una cata de incienso, ¿vale? Que viene dentro de esta bolsita con todos sus inciensos. Por tanto, nosotros, en nuestro nombre y el de ellos, le hacemos entrega de este recordatorio para que cuando pues usted queme el incienso en su casa se acuerde tanto de ellos como de nosotros. Además, ellos fabrican incienso a Piedemontano, el San Bernardo de Santo Ángel, la Esperanza Triana, San Isidoro, la Amargura y la Hermandad de la Trinidad, y a más de 250 hermandades en el resto de España. Así que usted lo disfrute con su mujer y sus hijos y se acuerde de nosotros. Pues, muchas gracias, lo disfrutaremos. Y Narciso, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, siempre un placer. A ustedes, amigos, nos vamos a patrocinadores. En cuanto volvamos, Andrés Luque Teruel y el Cachorro del Cementerio. No se lo pierdan. Bueno, pues comenzamos a las 10:30 de la noche. Llega el momento de recibir con nosotros a Andrés Luque Teruel, que hoy nos va a hablar sobre el Cachorro del Cementerio de Sevilla. Yo creo que la verdad que va a estar bastante interesante. Antes de meternos en profundidad con él, chicos, entrevista de Narciso, comentarme. Bueno, pues la verdad que es muy interesante. Una hermandad que está creciendo a pasos agigantados, tanto la hermandad como su Virgen del Rosario, que como bien ha dicho ha tenido mucha afluencia este octubre. Y nada, una lectura muy interesante sobre el hermano mayor y que deparará a ver esta siguiente candidatura, a ver cómo le sale. Pedro, muy breve. Me quedo con la subida de esas personas que estaban en el grupo joven y ahora pasan a la Junta, que yo creo que para todo aquel que forme parte de un grupo joven el final de un camino, ¿no? Pasar de la Junta, del grupo joven a la Junta de Gobierno de tu hermandad. Roberto, a mí me gustaría destacar ese gesto que ha tenido la Hermandad de los Dolores, si no recuerdo mal, que ha hecho de la Puebla de Cazalla, con la Hermandad de las Aguas, al dejarle ese palio en el cual se demuestra el hermanamiento entre hermandades, ¿no? El buen hacer entre una hermandad y otra. Bueno, pues yo creo que ya llega la hora, ¿no? Porque tenemos ahora mismo a todas las redes sociales ya esperando este momento. Andrés Luque, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, yo creo que el mes que estamos viene como anillo al dedo para hablar de esta vocación del cachorro que está en el cementerio de Sevilla. Así que bueno, ¿quién es el cachorro del cementerio y dónde se encuentra? Bueno, está en un panteón particular y es una obra realizada por Adolfo López que se ha deteriorado mucho por el paso del tiempo, por la humedad, por los factores que pueden afectar a un panteón de cementerio. Es decir, que un edificio que no está climatizado, que no tiene los cuidados debidos, que tiene mucha humedad. Esto ha hecho que se desprenda la capa de yeso que tienen todas las imágenes y bueno, y con ella la pintura, claro, evidentemente. Entonces le da un aspecto de muy viejo, de muy gastado, como si incluso para aquellos que miren por el agujerito que hay, por el que se puede ver y tal, no sé si habéis ido, pues puede dar incluso la impresión de quemado.
pero no ha sido quemado. Y además hay una cuestión importantísima, muy importante, no para esta imagen, sino para cualquier tipo de imagen. Precisamente lo hablaba yo ahora con el hermano mayor que acaba de salir. Tú no puedes mirar nunca una imagen por su físico, por su parecido, ni por su estilo, porque puedes cometer grandes errores. Para empezar, las imágenes del siglo XVI, XVII y XVIII tienen que pasar por un provisor de palacio. El provisor tiene que dar visto bueno. El provisor no tiene nada que ver con el delegado actual de patrimonio. No, es otra cosa distinta. El provisor lo que va es a comprobar el decoro. Si yo os digo a ustedes decoro, estáis pensando en el comportamiento, en la actitud, en las formas, ¿no? Pero no, el decoro lo que quiere decir es que hay un encargado de palacio que va a comprobar si la obra que está haciendo el pintor o el escultor corresponde con los símbolos que tiene aprobado la Iglesia para ello. Y una de las cosas que tiene aprobada la Iglesia desde época medieval es que Cristo tiene que ser siempre uno y el mismo. Esto no es un juego de palabras. Es decir, Cristo en todas las hermandades tiene que tener la misma cara. Porque si Cristo es hoy rubio y gordito y mañana es delgado y con los ojos verdes, pues resulta que Cristo puede ser cualquiera. Eso no se entiende en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Entonces, el provisor va, comprueba, por ejemplo, si es San Pedro, pues San Pedro tiene que ser un hombre fuerte. No puede ser un hombre con poca fortaleza. ¿Por qué? Pues porque representa la solidez de la Iglesia. Tiene que tener el pelo rizado y corto y oscuro, porque no puede ser un hombre mayor. Tiene que ser un hombre en plenitud. Y tiene que llevar una llave en la mano. El provisor va y comprueba todo. Si es un hombre endeble, no lo va a probar, aunque lleve la llave. Si tiene el pelo blanco y largo, no lo va a probar, porque no le corresponde por edad. Es decir, el provisor lo que hace es comprobar. Y esto, fíjense bien, si Cristo tiene que ser siempre uno, significa que Palacio le va a pedir a un taller importante un modelo de Cristo. Y ese modelo lo van a hacer todos los escultores. Por eso los Cristos se parecen tanto. Por eso si ustedes cogen, por ejemplo, la segunda mitad del 17, cogen al crucificado de la Aspiración de Triana y ponen una foto al lado del crucificado de la Misericordia de Santa Cruz, o el de Écija, o el Cristo de la Caridad que está arrodillado, verán que es el mismo hombre. Después hay diferencias técnicas y estilísticas, pero el hombre es el mismo. Es decir, Cristo es uno. Y cuando digo uno y el mismo, quiere decir que, a ver, yo no soy el que era con 20 años. Tenía pelo, no tenía gafas, no, yo no estoy gordo, pero tenía 20 kilos menos. En fin, que cambiamos todos, ¿no? Eso no puede pasar tampoco con Cristo. Cristo no puede llegar un escultor y representarlo como un jovencito de 18 años y otro ponerlo como un hombre de 33. Luego comprueban todas estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, el hombre que retrata a Juan de Mesa o el que retrata a Francisco d'Ocampo es el mismo que retrata a Martínez Montañés, las diferencias son morfológicas y estilísticas, no físicas. Quiere decir que te vamos a retratar a ti y ahora cada uno de nosotros va a hacer la imagen. Todos te vamos a retratar a ti, pero yo voy a usar un tipo de gubia, él va a usar hachuelas, tú vas a usar, bueno, pues en vez de gubia vas a coger cuchillos afilados, y cada uno va a usar pues los elementos que quiere. Vas a salir tú, pero va a estar hecho de distinta manera. Pues así distinguimos a los autores. Cuando estamos seguros de los rasgos morfológicos de una imagen, identificamos a quien lo ha hecho, sea un escultor conocido o anónimo. A veces decimos el maestro de tal obra, y por el maestro anónimo sabemos que ese maestro anónimo ha hecho estas 2, 3, 4, 5 esculturas. Bueno, cuento todo esto porque todos sabéis la leyenda del Cristo del cementerio. La leyenda es que el cachorro se quema, va al panteón y se hace uno nuevo. Bueno, es una leyenda sevillana que es falsa. Esa es la siguiente pregunta, si es el verdadero cachorro de Triana. No, el cachorro, a ver, yo nunca le digo el cachorro, yo siempre le digo el Cristo de la Aspiración porque su nombre es muy bonito, ¿no? Yo digo el Cristo de la Aspiración de Triana, que es lo que es, ¿no? Y después, para entendernos, sí, el cachorro. El cachorro está en su iglesia de Triana, el cachorro real.
ustedes no tenéis edad, sois muy jóvenes, algún compañero de aquí sí, hemos podido ver al Cristo, yo era un niño, pero yo fui a ver con mis padres al cachorro cuando se quemó, y lo vimos físicamente, y sabíamos dónde tenía la quemadura que no afectaba a la madera, quemadura que afectaba solo a las pompas que le salieron en la policromía y a las cayolas. Es decir, está Sevilla entera de testigos de que el Cristo no se quemó. Lo vimos en la iglesia todos. Luego, que se queden muy tranquilos los trianeros y los hermanos de la Hermandad del Patrocinio, porque el Cristo de la Aspiración está en Triana. Lo que hay en el cementerio es una copia que le mandaron a ese Adolfo López, no una, sino dos, para dos particulares. Y he contado todo lo de la morfología antes, porque el físico es el mismo. Se ha cogido el cachorro. El cliente que encarga las dos copias quiere al Cristo de Triana. Pero claro, lo va a hacer un escultor moderno y lo hace con sus técnicas del siglo XX. Entonces, cuando analizamos la morfología, es decir, cómo está ejecutado, los instrumentos que ha utilizado, el tipo de golpe de gubia, si utiliza achuela, si no la utiliza, los ensamblajes, el estuco, los pigmentos de la policromía, cuando analizamos las colas, cuando analizamos todas esas cosas, por ejemplo, una cola industrial no la puede tener crucificado de la Aspiración de Triana, nunca. ¿Por qué? Pues porque se hizo en el siglo XVII y las colas había que hacerlas en los talleres. Luego, no hay la menor duda, además está documentado, ¿no?, de que el Cristo que está en el panteón del cementerio es de Adolfo López, de los años 20 del siglo XX. O sea, que no es el verdadero cachorro de Triana, el que dicen que se quemó. No. Es que el Cristo de la Aspiración de Triana, yo insisto en ello, porque ustedes sois muy jóvenes, escucháis las leyendas y, claro, podéis dar crédito. Crucificado de la Aspiración de Triana no se quemó. ¿La Virgen sí? La Virgen sí. La Virgen quedó calcinada, la Virgen sí, la Virgen no la vimos. Yo al menos no. Ya digo que yo era un niño y entré allí de la mano de mi padre porque era un niño chico. Entré con mi padre y con mi madre, que era sobre todo ella la que estaba muy interesada en ver cómo estaba el cachorro. Y bueno, impresionado, sí, como un niño que era, estaba impresionado. Quizás hoy, de adulto y habiendo intervenido en muchas restauraciones y habiendo asesorado y tal, a lo mejor no me impresiona lo que tenía el Cristo de la Aspiración, porque no era nada que lo afectara estructuralmente. Pero claro, un niño se impresiona. Estaba quemada la pierna, pero una pierna, nada más. E insisto, la madera ni se veía. Lo que habían era saltado pompas en la policromía. Eso es fácilmente, hombre, con los restauradores que vinieron, de la calidad que eran, que se trajeron a los mejores de España en aquel momento, o con la calidad de los restauradores que hay ahora. Ahora los hay excepcionales, como Pedro Manzano, como Gutiérrez Carrasquilla, como Fuensanta. Bueno, ahora mismo hay unos restauradores espléndidos, ¿no? Esa intervención no es complicada. No hay ningún motivo para pensar que el cachorro tiene ningún daño importante. No se pudiera arreglar. Me gustaría, yo ahora mismo no sé de quién es la propiedad de la imagen del cachorro del cementerio, pero me gustaría saber si se ha sufrido alguna intervención o se ha planteado alguna vez sobre la mesa realizarle una intervención para que la gente lo pueda ver, o no se plantea en ningún momento eso. A ver, es una familia conocida en Sevilla, yo no voy a dar el nombre por aquello de la privacidad hoy día, que no sé si les gustaría o no les gustaría, porque quiera que no. No, sin nombre. Allí están enterrados sus familiares y a lo mejor no les gusta que vaya todo el mundo a mirar, ¿no? Hasta ahora no se ha planteado restaurarlo. Claro, la restauración de ese crucificado ahora presenta, como en toda obra deteriorada, presenta problemas. ¿Pero es factible restaurar esa obra? Restaurar sí, pero toda la pintura que ha perdido la ha perdido. Claro. Eso ya no lo puedes restaurar. Claro. A ver, podemos hacer una intervención que llamamos conservacionista, que significa que lo que hay lo consolidamos. Lo que hay, pero lo que no hay no lo podemos consolidar. Donde estemos viendo madera, y ahora mismo yo lo he visto como ustedes desde la rendija, desde fuera, viéndolo desde fuera, tiene lagunas importantes. Sí. Y esas lagunas solo puede o dejarlo como está o hacerla. Pero si la hace, eso no es restaurar, eso es repintar.
sobre policromar. Claro. Además, si no me equivoco, el cachorro del cementerio también tiene parte de la pierna de lo que son las extremidades inferiores quemadas, ¿no? No, eso no es quemado. Te da esa impresión. Da la impresión de que es Sí. quemado desde fuera, da esa impresión. Desde fuera da esa impresión y viene la leyenda, a lo eso, mejor, ¿no? eso acentúa la leyenda, claro. Pero ahora os voy a contar algunas cosas sobre leyendas y del mismo cementerio. La impresión, cualquiera que lo vea por la cerradura o por la rendijita que hay que permite verlo muy mal, porque en realidad no se ve bien. La impresión que da es de una imagen quemada, pero insisto, no lo es. Eso no es quemadura. Allí no ha habido fuego, no hay documentado fuego, de color, ¿no? es humedad, es la humedad. Posiblemente, mira, Adolfo López era un buen escultor en Sevilla. Ahí, en el primer tercio del siglo XX, hay una serie de escultores que desconoce el ciudadano, ¿no? Porque no han trabajado para las cofradías. Y aquí lo que te da popularidad es la imagen titular o el misterio o la Virgen, ¿no? Pero hay escultores como, voy a citar algunos, Lorenzo Cuyo Valera, magnífico, Viriato Rull, Miguel Sánchez Al, el propio Joaquín Bilbao. Hay escultores muy buenos. Después vienen Francisco Marco Díaz Pintado, que es excelente, es el autor del Nazareno de Cama, una obra impresionante, de una gran calidad. Viene Agustín Sánchez Sí, José Lafita, Mauricio Tinoco, Manuel Echegoyen. Sí, hay una serie de escultores muy buenos, de un elevadísimo nivel. Y Adolfo López, pues es un escultor. Delgado Brackenbury, que me lo he dejado atrás, Pérez Comendador, hay escultores fantásticos. Y este que hablamos, Adolfo López, es un buen escultor, un escultor que yo sitúo a un nivel parecido al de José Ordóñez, otro buen escultor, que son escultores realistas que vienen de una tendencia derivada de Peña en el siglo XIX, por lo tanto coetánea a Susillo, pero no excesivamente influenciada por Susillo. Los discípulos Susillo son los otros que he citado, son los Cuyos Valera, Joaquín Bilbao, Viriato Rull, Sánchez Tal, Castillo Lastrucci, que también es discípulo Susillo. Y Adolfo se va a especializar en barro cocido, es un gran barrista, y en una técnica completamente novedosa en aquel momento, que es el ladrillo tallado. O sea, va a tallar obra en ladrillo. Si ustedes vayan al Parque de María Luisa, veréis muchas fuentes que están hechas con ladrillos, que tienen azulejos, pero hay historias en relieve que está esculpido el ladrillo. Adolfo López es el principal escultor en ese tipo de trabajo en la ciudad. Pero no es un escultor que tenga una producción, no voy a decir amplia, sino ni siquiera mínima, en madera tallada y policromada. Es decir, en madera tallada y policromada tiene poca experiencia, al menos por lo que sabemos a día de hoy. Esto quiere decir que si la policromó él, recordad que en el siglo XX ya no tiene que venir un pintor, ya la puedes pintar tú como tú puedas, porque no hay normativa de los gremios que te obliguen a nada. Pues si la hizo él y no tenía mucha experiencia, lo mismo no está bien fijada. Ojo, con esto no estoy diciendo que no lo esté, porque yo no la he analizado. Lo que estoy diciendo es que la pérdida que tiene pesa a las humedades, pesa al abandono, porque claro, allí está, no hubiese abandonado, ¿no? Porque sí, pero no tiene las mismas condiciones. Pero no está en condiciones y no está cuidado, ¿no? Entonces, el aspecto que tiene es de haber tenido una policromía que no es todo lo sólida que debería ser. Y miren, no hay que asustarse con esto. Un genio como Leonardo da Vinci, cuando hace la última cena, no está bien aglutinada. De hecho, se está perdiendo. Estilísticamente es una maravilla, técnicamente no está bien fijada. No, acabada la figura sí, la composición perfecta, la obra genial, es una de las obras más bonitas de la historia del arte y de mayor calidad, pero el color se está perdiendo. Y si el color se está perdiendo es porque el aglutinante no está funcionando y se está diluyendo. Y eso, quiera que no, es un defecto técnico que tiene la obra. Eso es así. Bueno, Andrea, a mí me gustaría preguntarle si usted ha dicho que el cachorro de Triana es claramente el que está en la Basílica del Cachorro, porque se ha llegado a la conclusión de la leyenda del cachorro del cementerio. Porque en Sevilla gustan mucho las leyendas. Las leyendas es un género sevillano, tremendamente sevillano.
Claro. Aquí las leyendas gustan mucho y hay leyendas que son preciosas. Y incluso esta del cementerio es una preciosidad de leyenda, pero como literatura, como género ficticio. Hombre, si hacemos un estudio real, tenemos que ir primero a los datos históricos, y uno de ellos es que en la capilla del Patrocinio, allí entró televisión, se firmaron imágenes, toda España pudo ver cómo estaba el crucificado de la Aspiración, y nos daba una pena inmensa de verle la pierna, que la tenía oscura y que tenía aquellas pompas, pero todos respirábamos tranquilos. Insisto, yo era un niño chico, y yo como niño chico decía, qué bien, porque ha habido un fuego y no se ha quemado. Si eso lo veía un niño chico, imagínense ustedes el resto de los adultos, las mujeres, los hombres que entraban allí, y los hermanos, es que lo vio todo el mundo. O sea, es que están imágenes, está en el informe y la memoria de los restauradores. Sí, es que hay mucha documentación de todo tipo. No hay la menor duda. La leyenda falsa, el crucificado, genial, porque es una obra cumbre del realismo. Yo recuerdo que una vez un hermano mayor del Cachorro dice, hombre Andrés, siempre dice que la obra cumbre es El Señor de Pasión. Y digo, sí, claro, y lo es la obra cumbre del naturalismo barroco. En la Semana Santa, cuidado, porque la Semana Santa no es el arte, la Semana Santa es una parte pequeña del arte. Hay otras muchas imágenes que no están en las cofradías y que son de unas calidades extraordinarias, y las de las cofradías se relacionan con ellas, no al revés. Bueno, pues el naturalismo, en mi opinión, el Nazareno de Pasión es una cumbre inigualable. Pero después viene otro movimiento que es el realismo. Y el realismo ya con el crucificado, creo que soy uno de los pocos sevillanos que lo llama crucificado. Crucificado de la Quinta Angustia, yo como todavía está arriba, y aunque esté desclavado, todavía está en la postura de crucificado, lo incluyo entre los crucificados. A mí ese Cristo de Pedro Roldán me parece una obra maestra del barroco universal. El de la Quinta Angustia me parece una obra cumbre. Y ahí ha llegado a la máxima madurez el movimiento realista, que parte del naturalismo de Montañés y de Mesa, pero que no se desarrolla hasta que llegue Arza a Sevilla y hasta que llegue Pedro Roldán a Sevilla. Y ese movimiento, bueno, pues va a tener una culminación con el crucificado de la Aspiración de Triana, que simplemente es de primer museo mundial. O sea, una obra maestra del realismo universal. Y yo creo que no tenemos que ser Quijote. Que recordad que los americanos cogen a un señor con un lazo, lo ponen a dar vuelta en un circo y es un espectáculo mundial. Y es una solemne tontería lo de Buffalo Bill, dando vuelta con un caballo. Nosotros tenemos aquí un espectáculo único en el mundo, pero absolutamente único. Y en ese espectáculo único participan obras de arte que ya las quisiera el MoMA, ya las quisiera el Louvre, ya las quisiera el Prado, ya las quisieran los grandes museos del mundo. De esas obras están los Cristos que hemos nombrado. Luego, El Cachorro es una obra importantísima, es una cumbre del realismo. Hay millones de testigos de que el Cristo no se quemó. Están los informes técnicos y después está el estudio morfológico. Mirad, un segundito el estudio morfológico, porque creo que esto es interesante. Francisco Antonio Gijón utiliza, por supuesto, la leyenda del gitano agonizante tampoco es verdad. No es verdad, si cogéis la cara, no. Primero, un gitano agonizante en Triana, tal y tal, que es donde vivían los gitanos. Pero es que Gijón no tiene el taller en Triana, tiene el taller en la Plaza de San Gil. No allí, luego no puede salir de su taller y encontrarse un gitano muriendo. Claro, pero es que además, no solo es eso, es que la cara del crucificado de la Aspiración, ya lo hemos dicho, es el mismo que tiene el Nazareno de Extremadura, que hace el propio Gijón, o es la misma cara que hemos visto en el Cristo de la Caridad, que está en el Hospital de la Caridad de Sevilla, que hace Pedro Roldán, o que el Cristo Santa Cruz. Mirar parecido tremendo de las dos caras. Es decir, que una vez fallecido Martínez Montañés, fuera de Sevilla Alonso Cano, fallecido Juan de Mesa, fallecido Felipe de Rivas, en torno a 1648, el provisor de Palacio ya no puede imponer el modelo que había desde época de Vázquez el Viejo. Tiene que encargar otro. En mi opinión, el encargado de hacer nuevos modelos es Pedro Roldán. Ese modelo de Pedro Roldán lo van a seguir todos, pero yo voy a distinguir la obra de Pedro Roldán, de Francisco Antonio Gijón, de Cristóbal Pérez, de Luisa Roldán. La voy a distinguir por los rasgos morfológicos, por cómo tallan. Y por ejemplo,
Pedro Roldán utiliza mucho las hachas, y las hachas las deja visibles. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Si ustedes cogen una pintura de Velázquez sevillano, el aguador de Sevilla, la vieja friendo huevo, la pintura es empastada, es suelta, pero es muy definida. Trabaja el volumen en 3 dimensiones. Si ustedes os acercáis al cuadro, el cántaro os da la sensación de que os va a mojar. Veis que suda agua, ¿verdad? Os da la sensación de que os vais a llenar de agua, porque está trabajado en 3 dimensiones. Pero si ustedes vais a Madrid y os ponéis delante de las meninas y os separáis, no digamos de las hilanderas, pues sucede lo que dijo Ortega y Gasset. Lo que se ve no está, y lo que está es otra cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vemos una serie de personajes, pero cuando nos acercamos al cuadro, lo que hay son manchas y una serie de caras allí situadas entre las manchas, y no estoy viendo el cuadro. Cuando me separo un poquito, aparece el hueco y por efecto de la luz aparecen las figuras. Pero es el mismo artista. Aquí es naturalista, allí es realista. Andrés, perdóname que te interrumpa, sí. ¿Vale? Es que nos pide paso ya las horarias y nuestros patrocinadores, ¿vale? Sí. En cuanto volvamos, seguimos hablando de esta interesantísima entrevista del cachorro del cementerio. A las 11 daremos el ganador de la adivinanza y la pregunta bomba que le vamos a hacer a Andrés antes de que se marche. ¿Quién hizo la Macarena? Volvemos en breve. De la adivinanza de la semana, que en breves momentos la vamos a tener ya, a ver quién es el ganador de este paquete de incienso de nuestros amigos de Incienso de Sevilla, Aromas de la Cava, y del cartel de la calle Águilas, con precisamente la foto del Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro, que lo tenemos solamente nosotros en exclusiva. Así que creo que Carmen ya tiene el directo puesto, así que vámonos, adelante. Bueno, pues ven, Carlos, porque no tengo más manos. Carlos, los honores. Vale, son 5 acertantes nada más hoy. Uh-huh. Era difícil, hemos visto bastantes respuestas. Ahora diremos la solución, bueno, o dila ya y le damos al sorteo. La solución pues era el manto de la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro, uno de los 3 mantos en Sevilla que hay de los talleres de Olmo. Los otros 2 restantes pertenecen a la Virgen de las Lágrimas de la Exaltación y a la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio, pero este corresponde a la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro. Vámonos, Carmen. Pues vámonos, haz los honores tú, le damos, cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1. Pues Dani Hidalgo ha sido nuestro ganador. En breve nos vamos a poner en contacto con él para que, bueno, pues hacerle entrega de su cartel y su incienso. Ha sido a través de Twitter e Instagram, o sea que Dani se lo ha currado. Bueno, pues Dani, de nuevo eres ganador otra semana más, así que nos ponemos en contacto contigo para entregarte Aroma de la Cava y el cartel de Arco del Postigo 2022. Esta semana, ¿qué vamos a rifar? Bueno, pues mañana estará la adivinanza y esta semana rifamos el incienso, igual de Incienso de Sevilla, de Sagrada Familia, y un imán de la Esperanza de Triana recién restaurada, ¿vale? Aparte del cartel de Arco del Postigo. Así que a participar, que esta semana un poquito más complicada. Carlos, tú lo has visto, un poquito difícil. Yo lo he visto, está complicado, hay que currárselo para llevarse el premio. Bueno, luego se lo vamos a poner a Pedro, que a Pedro le gustan las adivinanzas. Sí. Bueno, pues volvemos de nuevo a las marchas. Seguimos con el cachorro Saeta Sevillana y con esta interesante entrevista de Andrés Luque. Andrés, todo suyo, de nuevo. Bueno, pues estábamos hablando de la diferencia entre la pintura del Velázquez sevillano y el Velázquez madrileño. Lo mismo sucede con la escultura en el siglo XVII. Los escultores naturalistas de la primera mitad del siglo van a tratar la anatomía con un gran rigor, y sobre todo el gran maestro, que es Juan Martínez Montañés, va a hacer un trabajo que llamamos orgánico. Es decir, él no pretende hacer una estatua, no pretende hacer la musculatura monumental como hará Juan de Mesa, para que se vea en procesión en un paso, con una fuerza determinada, sino que él lo que intenta y consigue, por supuesto, hacer es la musculatura velada bajo la piel del cuerpo.
Pero las personas tienen piel, entonces él busca el naturalismo más extremo, conoce muy bien la escultura clásica, y me refiero no a la italiana, sino a la griega de la antigüedad. La ha podido ver en Itálica, donde hay mucha escultura griega y mucha escultura romana muy helenizante, y bueno, esa tendencia naturalista lleva a la precisión de detalle. Es cierto que ya Montañés introduce algún rasgo realista, pero son complementarios. Igual que Juan de Mesa acentúa un poquito los rasgos realistas, pero sigue siendo un punto de partida naturalista en su obra. Por lo tanto, son esculturas muy definidas las que se buscan. Francisco do Campo también, bueno, pues representar el cuerpo tal y como es. Pero cuando llegue Arce, y sobre todo cuando desarrolle Pedro Roldán va a mantener la base naturalista, pero la altera. ¿Y cómo la altera? La altera introduciendo abstracciones en la obra, alterando el modelo natural. ¿Para qué lo altera? Porque lo hace conscientemente, para teatralizarlo y hacerlo más veraz. Así, por ejemplo, Gijón, que va a seguir esa tendencia, cuando talle el crucificado de la Aspiración, esta es una gran diferencia con el del cementerio, Gijón le va a incluir 4 elementos que no están en el modelo natural. Y es que si tú coges a un hombre y lo pones en postura de crucificado, se le van a marcar las costillas. Si tú le cuentas las costillas y le cuentas las costillas al cachorro, el cachorro tiene 2 más. Pero claro, si tiene 2 más, también tiene 2 espacios intercostales más, lo cual son 4 elementos plásticos. Eso no es un error, eso es una genialidad de Francisco Antonio Gijón, porque nadie lo advierte, nadie se da cuenta, pero lo que consigue Gijón es que la caja torácica sea mucho más amplia y la sensación de asfixia mayor. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Sí. En el cuadro de Velázquez, el cántaro está, los huevos de la vieja friendo huevos están, son reales, se pueden coger. En las meninas lo que hay es un hueco y el aire sostiene a los pigmentos, y es nuestra retina quien lo construye. Pues en escultura, las obras de la primera mitad del siglo, es decir, de Montañés y todos sus discípulos, va a ser naturalista, representa lo que ve tal y como es, mientras que de la segunda mitad del siglo va a ser realista y se puede alterar lo que se ve para hacerlo todo lo real que yo lo puedo hacer expresivamente hablando. Luego se van a alterar los modelos. Claro, el escultor del siglo XX no ha tenido en cuenta ese principio, que es un principio tremendamente barroco, y él es un realista, pero un realista de finales del XIX, y ha tallado el realismo del XIX, equivale al naturalismo del XVII en el sentido de observación de los modelos. De esa manera no tenemos la hinchazón de la caja torácica. Sí la tenemos, pero conseguida de otra manera, conseguida ampliando los huecos intercostales, por lo tanto con una decisión de talla, no con una decisión de concepto como Francisco Antonio Gijón. Luego las diferencias son grandes, ¿eh? Además, Francisco Antonio Gijón, mientras Pedro Roldán utiliza grandes hachas, por ejemplo, si cogéis el pelo de las obras de Roldán, veréis que es tremendamente abstracto, que da la sensación de que está mojado, está trabajado en grandes bloques, que es una gran abstracción. O si cogéis la caja torácica de los crucificados de la Aspiración de Roldán, el de Écija y el de Santa Cruz, que no está documentado, pero es muy probable que sea obra suya, veréis que toda la parte lateral que corresponde a las costillas está resuelta a base de bultos. Es decir, es completamente abstracta. Esos bultos están conseguidos con golpes de hacha. Es decir, está generando efectos plásticos que no están en un cuerpo. Francisco Antonio Gijón no trabaja así. Sí utiliza la hachuela, pero utiliza hachuelitas chicas, muy pequeñas. Si os acercáis y veis las piernas del cachorro, veréis que hay pequeñitos cortes, pero cortes que se ven. Una obra de Montañés y una obra de Mesa no se ve el corte. Esto no es ni mejor ni peor, cuestión de criterio de interpretación. Y he puesto el ejemplo de Velázquez porque es un genio, probablemente el mejor pintor de la historia, y en unas obras era tremendamente detallado y se veía, y en otras de otra época es completamente suelto, y lo que vemos es una pincelada al lado de la otra, no vemos los detalles. Bien, pues en escultura pasa eso. Pero claro, si yo identifico los grandes hachazos y la abstracción, sé que es Pedro Roldán. Si lo que identifico es el natural, mucho más depurado, muy simplificado y con hachitas pequeñas que dejan también los mismos golpes, pero en vez de haber una pierna 4, pues a lo mejor hay 20 y tantos. Y eso hace que ustedes no veáis el golpe, sino que veáis la pierna con el movimiento que tiene que tener el cuerpo. Es decir, que son rasgos técnicos.
que es lo que llamamos rasgos morfológicos de la obra. Y los de Gijón están muy claros, y en el crucificado del cementerio no hay ningún rasgo de Gijón. Así de claro. Yo me estoy quedando, vamos, yo creo que estamos todos alucinando con esta... Me gustaría preguntar una cosa. Sí. ¿Quién fue el que analizó, quién ha sido el que ha visto el crucificado del cementerio para tener todo este tipo de detalles? Bueno, el crucificado del cementerio bien estudiado no lo ha estudiado nadie, porque no se accede, no entramos, nadie ha publicado un estudio completo de ese crucificado. Respecto a eso me quería referir, porque como hemos hablado antes de que no se ha entrado, no se ha accedido casi nunca a lo que es ver la imagen, ¿cómo se ha documentado tanto hacia la imagen del cementerio? Pues muy sencillo. Primero, porque ya hemos dicho que los datos del crucificado de Triana son objetivos e inapelables. O sea, la imagen fue puesta al público y la vio todo el mundo, con lo cual sabemos que no se quemó. Es decir, que es. Y eso está más que comprobado. Como he dicho antes, está el estudio de los restauradores. Los restauradores que venían del antiguo ICROA, es decir, el primer organismo para la conservación del patrimonio que se hace en España, esto era en Madrid, pues bueno, con aquello que afectó a Sevilla, claro, un deterioro del cachorro afecta a Sevilla, se decidió no llevarlo, muy bien asesorado por grandes expertos, no llevarlo a un escultor. Porque aquí antes las imágenes cuando tenían un deterioro se llevaban a un escultor, pero los escultores todos dejaban su sello. Y aquí lo que se trata es de que tú no pongas tu sello, sino que el sello sea del autor de Gijón y conservar a Gijón puro. Entonces, eso ya se estaba haciendo en Madrid. Por eso se invita a los Cruz Solís a la restauración. Y a partir de ahí, la Macarena llamará a Arquillo, que entonces era un jovencito que empezaba, y la Catedral de Sevilla contratará a Arquillo para la Virgen de los Reyes, para el retablo mayor. Es decir, que las grandes instituciones sevillanas, tanto en cofradías como la propia iglesia, van a caer en que tienen un patrimonio de un valor incalculable y que ya hay expertos en restauración que es a los que hay que llevarles las obras y no a los escultores. Cuidado, otra cosa es que haya algún escultor que sea licenciado en restauración, que lo hay, Eso es otra historia, porque si yo hablo, por ejemplo, de Juan Manuel Miñarro, que es un escultor excelente, pero bueno, si hablamos de restauración estoy hablando de un restaurador, porque él tiene formación como restaurador. Pero los escultores de antes no. Los escultores de antes, si esto de Gijón no está bueno, pues yo lo pongo nuevo. Entonces se decidió que eso no pasara, con muy buen criterio. Claro, aquellos restauradores hicieron un informe y lo dieron, y por lo tanto, con la obra barroca no tenemos dudas. Ahora, la duda estaría en qué pasa con la del cementerio. Pero es que la del cementerio está bien documentada. Es que se conocen los contratos. Por eso sabemos que era Adolfo López. Tenemos los contratos de la obra, no hay la menor duda. Y sí es cierto que hemos podido tener una aproximación, porque creo que fue en Pasión de Sevilla, y no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo ahora mismo, si fue Fran López de Paz, si fue Catoni, si fue... No me acuerdo quién pudo ser. José Antonio Rodríguez, quizás, no me acuerdo. Uno de los grandes periodistas que hay ahora mismo tratando estos temas dio las fotos. No sé cómo las hicieron, pero dieron las fotos. Y pudimos ver en foto los daños que tenía y pudimos ver cómo estaba trabajado. Claro, eso no es un estudio, eso es que hemos visto la foto y tenemos esta impresión. Pero ahora una obra habría que analizarla como es debido, ¿no? Y eso todavía no se ha hecho. No creo tampoco que a la familia le interese mucho. Claro. Bueno, voy a cambiar un poco el tercio. Y me gustaría preguntarle sobre si tiene conocimiento sobre otras anécdotas en el cementerio o leyendas. Hombre, sí, hay muchas, pero mira, hay una, ya que estamos hablando de Cristo y de crucificado, hay una que me parece fantástica y es muy bonita, pero bueno, muy bonita o muy triste, pero que es falsa también. Antonio Susillo se suicida porque el crucificado de las Mieles tiene los pies al revés, porque lo ha puesto al revés. Eso lo hemos escuchado cientos de veces, ¿verdad? Uh-huh. Y al cementerio mirar el crucificado de las Mieles. No puede haberse equivocado Susillo porque no tiene los pies cruzados, por lo tanto no los puede tener al revés. ¿Verdad? Fijaros bien, la leyenda es que en vez de tenerlo uno sobre otro, pues los tiene al revés. Pero no es así, porque los tiene los dos en paralelo sobre el supedáneo y por lo tanto no puede haber error en el cruce de las piernas de Susillo. Luego Antonio Susillo no se suicida
por un error en el Cristo de las Mieles. Pero claro, aquello es muy bonito. Además, Antonio Susillo fallece, se suicida él, como todos sabéis, y deja una nota para el señor juez. Y otra, creo que iba dirigida a la mujer o a la familia, no lo recuerdo muy bien. Y al juez le dice: señor juez, esto lo he hecho yo, no busquen ustedes ningún culpable, es mi responsabilidad. Es decir, reconoce el suicidio. Y en la otra dice que lo hace porque su profesión no le da para ganar la vida. Pero eso no es verdad, porque deja una cantidad de dinero importante y deja propiedades. Luego Susillo estaría deprimido, tendría algún tipo de enfermedad, la mente, oye, es muy difícil, tendría lo que fuese, o no estaba conforme con su modo de vida. Pero desde luego lo que dejó por escrito no es cierto, ¿eh? Andrés, bueno, tenemos muchísimos comentarios en Facebook esta noche, pero te voy a leer unos cuantos, ¿vale? Por ejemplo, Fátima Sánchez nos comenta y dice que me está encantando y es súper interesante lo que nos está contando Andrés. Te da las gracias. Marta Freile nos comenta: vaya clase magistral de arte y Semana Santa. Muy interesante la entrevista a Andrés Luque. Y Lola Remero también nos dice: qué interesante está la entrevista de Andrés. Y ahora me voy a poner más interesante. Andrés, ¿de dónde nace el nombre de El Cachorro? Uy, eso es difícil. Y yo creo que entra dentro de todo esto que hablamos de lo que gustan en Sevilla las leyendas. La gran cantidad de leyendas que hay. Hay muchísimas. La de la calle Sierpe, la del hombre de piedra. Hay muchísimas. Yo realmente no lo sé. Que el gitano lo llamaban cachorro y tal, es que no es cierto, porque no hay gitano. Porque no hay retrato de un gitano. No es verdad. Y cuando al Cristo le ponen la corona de espinas, no me refiero a las que se le ponen ahora, que como sabéis son obras de espino trenzado, sino las que tenían en origen, que eran de talla. Cuando le ponen la cara, no tiene ese aspecto agitanado que tiene sin la corona. El aspecto agitanado es por empatía con el tiempo, porque hay una época en la que los jóvenes gitanos se dejan el pelo largo, cuando la gente no lo llevaba, se hacen las rayas en medio, y entonces se parece y coge esa fisonomía. Luego, por la muerte de un gitano que llamaran cachorro, no puede ser. ¿De dónde viene? Sinceramente yo no lo sé, con seguridad no lo sé. Eso echará lo mismo en los archivos de la hermandad, ¿no? Bueno, pero los archivos de la hermandad, lo normal es que se puedan recoger leyendas, que se pueda recoger que la gente le dice, pero una definición no. Es decir, la vocación del Cristo no es cachorro, como no es Macarena, como no es Triana, mucho menos Trianera. Eso no son las vocaciones, ¿eh? La Virgen de la Esperanza Triana, su vocación es Virgen de la Esperanza, y en el siglo XX se le añade de Triana al título, y la Virgen de la Macarena es la Virgen de la Esperanza. Y en el siglo XX se le añade también lo de Macarena. Esto es un fenómeno social. ¿Se le añade por qué? Pues mira, pues porque la gente de Triana decía: voy a ver a la Virgen de la Esperanza. La gente de la Macarena decía: voy a ver a la Virgen de la Esperanza, o a rezarle. Y eran los de fuera del barrio los que decían: voy a ver a la Virgen de la Esperanza. ¿A cuál? A la de Triana. ¿A cuál? A la Macarena. ¿Os dais cuenta? El apellido se los ponen no los trianeros antiguos, no los macarenos antiguos, sino la gente de otras zonas de Sevilla. Pero cuando la gente de la Macarena, la gente de San Lorenzo, que es el barrio con más corrales de vecinos, San Lorenzo, y la gente de he dicho Triana, la Macarena y San Lorenzo, se tiran las casas de vecinos y salen a los barrios de fuera, esto se va a extender. Y entonces ya son la Macarena y la de Triana. Bueno, pues con el cachorro va a pasar algo parecido. Los textos antiguos del Cristo de la Aspiración, en todos. Eso del cachorro aparece a partir del siglo XIX. No digo que no se le dijera antes, pero nunca como vocación. Siempre, digamos, como, vamos a decirlo así, como apellido popular. Igual que en las cofradías de los años 20 y 30, o yo mismo en los años 70 de niño, a mí me llevaban a ver la Bofetá. A mí me llevaban a ver San Bartolomé, que no sabéis cuál es, pero sois muy jóvenes, y ya no sale de San Bartolomé. Ahora las aguas del 2 de mayo. Me llevaban a ver, bueno, pues cofradía por nombres que no son los suyos. Luego aquí tenemos que tener en cuenta que los nombres populares gustan mucho, que se añaden, pero que la vocación es otra cosa.
Andrés, ¿qué pasó en ese incendio del año 72? O sea, ¿qué documento hay recogido de ese incendio? Bueno, yo creo que aquello hubo una gran claridad, que aquello que no fue provocado, ¿no? Vamos a... No, aquello fue un incendio fortuito. Parece ser que fue una vela que se cayó y bueno, prendió, cogió cerca de la Virgen, por eso la Virgen se carbonizó, y al Cristo pienso que no le llegarían las llamas, que sería del calor próximo de lo que saltarían la pintura. Pero el altar de la Virgen sí salió ardiendo por completo. No es el primer fuego que vemos, ni la primera vela caída. Yo recuerdo, un año o dos antes de la pandemia, que a la Virgen del Valle en la Campana se le cayeron 2 velas encima. Iban encendidas las 2, como es lógico, ¿no? A la hora que... Bueno, pues se le cayeron 2 velas, un accidente. No pasó nada. Las velas tal como cayeron se apagaron solas. Sin embargo, a la amargura le cayeron 2 velas y se quemó San Juan y se quemaron la mano de la Virgen. El fuego fue terrible. Ese no lo hemos visto, pero hay una foto, impresionante. Bueno, el cachorro, ya digo, aquello salió en prensa, se dieron fotos, se abrió, si es que se abrió al público, si es que se pudo ver la imagen. Yo ya como era un niño no recuerdo cómo se abrió, pero que la imagen salió en todos los periódicos, que la vio la gente y que la pudimos ver, eso sí es cierto. Luego, en la memoria de la ciudad en aquel momento, ustedes imaginaros ahora, ustedes habéis vivido como una persona, un enajenado, porque el hombre no estaba bueno, creo que ha fallecido además, se subió al altar del gran poder, y a una imagen que probablemente sea el gran icono de Sevilla, sin lugar a dudas, pues lo agredió y le hizo daño. ¿Cuántas personas fueron al día siguiente a verlo? Muchísimas. Pues aquello pasó y ya digo que ha habido claridad. Es cierto que siempre no hay claridad en las cofradías, y que ha habido crucificados importantísimos que se han roto 6 días antes de Semana Santa y le han metido un clavo así de grande para que pudiera salir, lo cual es un destrozo. Eso pasó, se ha callado y nos ha dicho. Eso pasó también una cuaresma, un domingo de pasión, cuando entró a Romegonio Santorum y con el Cristo de las Almas, por ejemplo, y no procesionó ese año el Cristo. Claro, que es lo lógico. Si a ti una imagen tiene una agresión en vísperas de Semana Santa, que ojalá que no tengamos que vivir eso más, pues evidentemente en 5 días no puedes arreglarlo. Y no vas a sacar una imagen, hombre, rota. Si lo que tiene no es perceptible y no tiene daño y la estructura, pues bueno, se puede pensar. Pero una imagen rota no debe salir una imagen rota. No pasa nada porque no salga un año. Bueno, yo sé que ahora mismo los hermanos que vivieron aquello del Cristo de las Almas y tal dirán, bueno, si pasa, claro que pasa, mi Cristo no salió, pero bien mirado, ha pasado el tiempo y lo importante es que el Cristo se arregla bien, que el Cristo se restaura y que el Cristo un año después sale como tiene que salir y no sufre más daño por una salida inadecuada. Bueno, yo no sé si mis compañeros tendrán... Yo es que estoy ahora mismo flipando, ¿no? Un poco pendiente a todo lo que pueda recibir en cuanto a la clase que nos está dando aquí Andrés. La verdad que no tengo palabras. Pues yo creo que viene la gran pregunta, Andrés. ¿Dime? No tiene nada que ver con el cachorro, pero ya que te tenemos vamos a aprovechar. ¿Quién hizo la Macarena? ¿Tú quieres que te diga la verdad? Sí, Los Ángeles. Yo lo sé. Bueno, eso me lo han dicho, eso Antonio Ángel Franco, el Melli. Este señor fue un popular capitán de los armados, después fue un miembro de junta y era un macarenó muy querido allí, ¿no? Un día me paré por la calle y me dice, Andrés, ya te han hecho en los medios 10 o 12 veces la pregunta, ¿cuándo le va a decir que le hicieron Los Ángeles? Bueno, pues nada, a ellos les gusta, a los macarenos antiguos les gustaba eso, pero evidentemente a la Virgen de la Esperanza, como a las demás Dolorosas de Sevilla, no la han hecho Los Ángeles, sino que la ha hecho un escultor. Y yo te voy a decir la verdad, no lo sé, porque no lo sé quién ha hecho la Macarena, pero sí sé algunas cuestiones. Por ejemplo, sí sé que tenemos 7 u 8 Dolorosas barrocas, no más, y que solo tenemos documentadas 2, que son todas anónimas. Eso es significativo, ¿eh? Me gustaría preguntar una cosa. Lo que sabemos del hospital y toda la historia esta, ¿eso sigue siendo una leyenda o tiene parte cierta? Es una leyenda, pero vamos, leyenda. Leyenda. A ver, mira, yo sí puedo dar datos objetivos.
Los datos objetivos no son opinables. Lo opinable viene después, cuando los datos objetivos no nos den la respuesta que tú quieres. Pero hay datos objetivos. La primera, la hermandad se funda como hermandad de esperanza y penitencia. Nada de sentencia, nada de otras advocaciones. Esperanza desde los orígenes. Pero cuando se funda, hay un pequeño problema. El provisor de palacio no solo controla el decoro, sino que controla otras cuestiones que está estipulada por la Iglesia. Y una cuestión estipulada, esto os va a sonar un poquito raro a los jóvenes porque hoy día no es así, ¿eh? Una de las cosas es que no permiten dos advocaciones iguales. Me explico. Si permiten que salgan 40 vírgenes y las 40 vírgenes se llamen María, porque es su nombre. María en sus tristezas, María en sus dolores. Esas son las advocaciones antiguas. En Carmona, por ejemplo, se conserva, hay hasta 6 titulares como Virgen de los Dolores. Su nombre es María. Evidentemente todas las advocaciones, conocéis muchas, ¿verdad? Estrella, Salud, Macarena, la otra, bueno, hay muchas. No se llaman así, se llaman María Santísima de... Y ahora viene la advocación que queramos. Pero en el siglo XVI y XVII sí se empiezan a introducir las primeras advocaciones. Es decir, ya no solo tenemos la Virgen de Tristeza, que es la advocación más antigua, de ahí que la tenga la cofradía más antigua de Sevilla. No solo se emplea la de Virgen de los Dolores, que es la otra antigua, sino que se incorpora, por ejemplo, Virgen de la Esperanza. María Santísima siempre, ¿eh? El nombre de la Virgen es María. Pero la Iglesia no permite que haya 2 esperanzas, ni que haya 3 esperanzas. Así de simple. Igual va a pasar con los Cristos. Si se admite una vocación, por ejemplo la de misericordia, solo va a admitir uno. Porque Cristo se llama Jesús. No tiene otro nombre. Ahora, si en la vocación ponemos Jesús de la Pasión, uno de la Pasión. Jesús de la Veracruz, uno. Jesús de lo que sea, uno. No permite 2. Claro, aquí tenemos una primera Virgen de la Esperanza, que es la expectación de María, la Virgen de la O. Poco importa ahora mismo las tallas que hayan llegado al siglo XX. Estamos hablando del siglo XVI. Luego, como expectación de María, no se puede fundar otra. Pero es que unos meses después se funda otra esperanza en el mismo barrio, en Triana. Se va a fundar vinculada a la virtud teologal. Ya no es lo mismo que la expectación por el nacimiento de Cristo. Ya son 2 versiones distintas. Y ahora viene la esperanza de la Macarena, que es la tercera, históricamente hablando, cronológicamente hablando. Cuando llega, la Macarena tiene grandes problemas para que la autoricen como hermandad de penitencia, porque la vocación ya existe, no la autorizan. Pero fijaros bien, estamos hablando de las primeras reuniones en 1590, estamos hablando de las primeras reglas firmadas en 1595, y estamos hablando que hasta 1625 no vamos a tener salida procesional. Y coincide con que viene el rey a Sevilla. Y el confesor del rey es un monje basilio. Y los basilios, en el lugar, el Colegio San Basilio, donde está la hermandad de la esperanza y penitencia. El rey se queda en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista para descansar y entrar el día siguiente en triunfo en la ciudad, pero el confesor no se queda en un convento ajeno, sino que entra en Sevilla y se va a su convento. Al día siguiente la hermandad tiene reglas. ¿Qué significa esto? Que ha intervenido el rey, evidentemente, pero tiene que cumplir con la norma. Entonces la Virgen va a ser la expectación ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Se añade un crucificado. Crucificado nunca se ha llamado crucificado de la salvación. No es cierto. Está en las reglas. El nombre del que aparezca en reglas. Cristo no aparece en reglas. Algunos hermanos antiguos dicen no aparece en reglas, no es titular de la hermandad. No es cierto, sí es titular, porque la vocación de la Virgen es la expectación ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el Santo Cristo forma un binomio con la Virgen en una vocación única. Por eso, la función principal de la Hermandad de la Macarena, desde 1629 hasta 1936, que en plena guerra civil no va a poder ser y va a haber un deterioro grande, la función principal jamás ha sido ante el rosario, ni ante la esperanza, mucho menos ante el Señor de la Sentencia. Ha sido siempre el 14 de septiembre, delante del Santo Cristo del crucificado.
porque en esa vocación estaba la de la propia Virgen de la Esperanza. ¿Os dais cuenta? Todas distintas, por eso se aprueban. Volvemos en breve. Los patrocinadores nos piden paso y en cuanto volvamos despedimos a Andrés. Nos va a terminar de contar la historia de quién hizo la Macarena y damos la agenda. No moverse. Radio Giralda, siente Sevilla, siente tu radio. Once y media de la noche, terminamos nuestra entrevista con historiador del arte don Andrés Luque, que bueno, nos ha dado una clase impresionante, vendrá otra vez, pero antes Andrés, la gran pregunta, ¿quién hizo la Macarena? No lo sabe, y yo te voy a preguntar, en la actualidad con todos los adelantos que hay, si hacía por ejemplo un TAC o una prueba del carbono 14 o lo que sea a la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena, ¿saldría algo de su autoría? No, porque el TAC ya se le ha hecho. Y nada. No da información, ni la Virgen de la Esperanza ni ninguna Virgen barroca. No tienen documentos dentro, no ha aparecido ninguno. En los Cristos sí, los crucificados, en algunos nazarenos, pero en las vírgenes no. Igualmente hay Cristos y santos en las iglesias en los que hemos encontrado los nombres de los escultores dentro. Además, firman, por ejemplo, hay un San Joaquín en San Lorenzo que pude ver yo el nombre de Antonio Cardoso de Quirós, que es el autor de la Virgen de Villaviciosa, y entonces firma lápiz y encima pone un ensamblaje. Claro, como podemos comprobar si ese ensamblaje se ha levantado alguna vez o no, si no se ha levantado nunca, lo que está haciendo es sellando su firma, con lo cual la está autentificando, ¿eh? Y no, la Virgen, las Dolorosas, mira, las Dolorosas en un taller no eran importantes. Esto lo ha dicho Pepe Roda ya muchas veces, lo han dicho grandes autores. No eran importantes, eran encargos baratos. Entonces los maestros se dedican a los retablos. El retablo tiene 20 imágenes, tiene varios relieves, se dedican a los misterios, se dedican a los crucificados y a las imágenes de Cristo, que son imágenes que tienen una importancia como encargo. Pero una Dolorosa es una cara. A veces ni las manos. Y una cara y dos manos. Entonces eso es un encargo que normalmente hacen los oficiales, y si lo hacen los maestros, bueno, sí, pero que ni las firman ni dejan documentos en el interior. Por eso decía antes que ni la estrella, ni la amargura, ni la encarnación, ni ninguna de las vírgenes antiguas están documentadas. Tenemos documentada solo la de Alonso Álvarez Albarrán, de la Hermandad de la Carretería. Tenemos documentada la Virgen de la Piedad de los Servitas, de Montes de Oca, y bien documentada, ya nada más. Bien documentada, ¿eh? Uh-huh. Después sí hay referencia al taller de Roldán con la amargura, y es una obra de ese taller, ¿eh? Sí hay otras referencias, pero bueno, con una documentación exacta apenas hay. Y la Virgen de la Esperanza pues no lo tiene. Y el carbono 14 no vale para las cofradías. Yo cuando eso se lo hicieron a la Virgen de la Cigarrera pensé que era una tontería, porque el carbono 14 es muy fiable, porque si está adulterada la obra, es decir, si ha sido contaminada, la propia prueba lo rechaza, con lo cual no hay posibilidad de error, sino esto no se puede analizar porque está contaminado, pero después tiene un margen de más o menos 80 años. Claro, si hablamos de una tumba egipcia o hablamos de un enterramiento megalítico de Valencina de la Concepción, no tiene ningún cambio, claro. No hay ningún cambio. A mí me da igual que sea de 2780 antes de Cristo, de 2700, porque no hay cambio. Pero claro, una obra que casi todos los autores están fechando entre 1600 y 1625, que tú me hables de más o menos 80 años, lo que hace es confundir y no aporta nada. Andrés, nos preguntan por nuestro WhatsApp del programa que te preguntemos, yo creo que vamos un poquito con pullita, ¿eh? Sí. Que te mojes y que digas quién crees tú que hizo la Macarena. Claro, yo he dicho que no lo sé, pero eso no significa que no pueda tener una opinión, evidentemente. Bueno, pues mira, la Hermandad de Esperanza y Penitencia va a salir por primera vez en 1625. Eso hizo que Hilario Arena dijera que la Virgen podía ser de
un escultor importante de ese momento, y que en ese momento, con Juan Martínez Montañés enfermo en 1625, pues el escultor que la tiene que hacer es Juan de Mesa. Pero claro, no da ningún dato ni formal, ni morfológico, ni estilístico. Es una simple opinión por fecha. Sin embargo, yo personalmente no creo que la Virgen de la Esperanza sea de 1625 y por lo tanto no creo que sea de Juan de Mesa. Además, no le veo ningún rasgo morfológico de Juan de Mesa ni de ningún escultor anterior a 1650. No se lo veo. Puedo estar equivocado, no digo que no, pero yo los rasgos morfológicos que le veo son, como hemos dicho antes, esa hachuela pequeñita, esos cortes pequeños, son rasgos de la segunda mitad del siglo XVII. Como sabemos que tanto para Cristo como para la Virgen en Palacio aprueba un modelo, fijaros cómo las imágenes de Pedro Roldán y todo su círculo se parecen tanto. Eso no es porque imiten al maestro, eso es porque Palacio ha aprobado un modelo y es el que siguen todos. Luego, mi opinión es que la Virgen de la Esperanza es un modelo de Pedro Roldán, porque el modelo aprobado en aquel momento, pero no sé quién lo talla. Analizando la talla, Pedro Roldán de plenitud no puede ser. No está en su rasgo. ¿Podría ser un Pedro Roldán juvenil? No lo sé. Podría ser. ¿Podrían ser algunas de sus hijas? Creo que Luisa no. Creo que la Roldana no puede ser la autora de la Virgen de la Esperanza, porque Luisa Roldán es una magnífica escultora. Es una escultora de un primerísimo nivel. Pero ella que lo sabe, y que sabe que su padre es un genio de la escultura, no quiere que la comparen con su padre. Cambia muy pronto el modo de trabajar. Y va a huir de los efectos abstractos que hemos dicho que tiene la obra de Pedro Roldán. Y va a acentuar el naturalismo y la expresión. Luego, es una escultora tremendamente real, muy veraz, pero prefiere definir que suponer, que insinuar. Por lo tanto, la Virgen de la Esperanza insinúa mucho. La Virgen de la Esperanza tiene movidos los ejes. El eje vertical, que es la nariz, está desplazado. Los ejes horizontales, que son los ojos y la boca, están desplazados además de modo contrario. Esto da mucho movimiento. Eso lo hace Pedro Roldán. No lo hace Luisa Roldán. Pero, insisto, Pedro Roldán, su talla es muy contundente, es muy fuerte. Tiene un gran impacto monumental. Y la talla de la Virgen de la Esperanza es más fina en el sentido... Porque, cuidado, Pedro Roldán era muy fino dentro de esa fuerza expresiva. Más fina en el sentido de que los golpes son más pequeñitos, de que precisa más, se acerca más a Francisco Antonio Gijón, se acerca más a Cristóbal Pérez. Bueno, yo no puedo decir quién de los dos, pero ahí andamos. Modelo Pedro Roldán, ejecución de los próximos. No olvidemos tampoco a María Roldán, la hermana de la Roldana, que sí trabaja con rasgos morfológicos muy parecidos a su padre. Yo tampoco la descarto, ¿eh? No puedo precisar al escultor, pero sí digo que creo que es uno de ese círculo muy cercano al maestro Pedro Roldán y que el modelo es de Pedro Roldán. Pues Andrés, muchísimas gracias. Perdona un segundito, sí. Perdona, es que creí que habías terminado. Había terminado, pero recordad que Cristóbal Pérez tiene relación contractual con la Hermandad de la Macarena. Cristóbal Pérez es el autor del Misterio y del Señor de la Sentencia. Eso que aparece en algunos libros de cofradía de Felipe Morales Nieto no es verdad, lo hemos dicho muchas veces. Y la hermandad se le ha advertido a 3 hermanos mayores, no lo cambia de las etiquetas, de las cartelas de la capilla. Sí es cierto que en el libro de la hermandad, que publica la hermandad, en el estudio, sí se publica el porqué de Cristóbal Pérez y no de Felipe Morales Nieto. Quiero aclarar esto porque es importante a la hora también de identificar escultores próximos a la Virgen. Mirad, Felipe Morales Nieto contrata figuras de 1 metro de altura, y las figuras que se conservan del Misterio de la Sentencia, que están en Jerez, superan ese metro, son más altas. Pero es que además Felipe Morales contrata figuras en papel, en papelón, y las que hay están talladas en madera. Eso supone un cambio de dinero importante, tanto que si le han encargado papel y lo hacen en madera, le cuesta dinero al artista. Ningún artista pierde dinero. O sea, no es posible. Si te encargan papel, tú entregas papel. Pero es que el contrato de Cristóbal Pérez existe. Es que está en la audiencia, por un juicio que tuvo la hermandad, y los papeles van a la audiencia y hay fe de ello. Pero es que ahora ha aparecido un nuevo contrato. Sabemos que Cristóbal Pérez fallece y pensábamos que el misterio estaba prácticamente acabado. Pero no lo entrega. No sabíamos quién lo entregaba.
habrá aparecido un documento por el que Pedro Roldán, el joven, es decir, el hijo mayor de Pedro Roldán, entrega el misterio de la sentencia hecho por Cristóbal Pérez. Bueno, esto añade más dificultad, pero también da cierta claridad, porque Roldán el joven también puede ser el autor de la Virgen de la Esperanza, con modelo de su padre. Tiene relación contractual con la hermandad, entra dentro de la dinámica que estamos hablando. Luego yo no descarto ni a Cristóbal Pérez, ni a Roldán el joven, ni a Francisco Antonio Gijón, a ninguno de los tres, con modelo de Pedro Roldán el viejo, del padre. Pues Andrés, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte en nuestro micrófono. Nos ha dado una clase de historia brutal. Mira cómo estamos todos, vamos, que por mí otra hora más y muchas gracias a ustedes. Te dejaba hablar, vamos. Muchísimas gracias. Volveremos a hablar con usted en próxima fecha para que nos explique un poquito eso de las dolorosas y demás. Cuando queráis. Que hemos quedado con la duda. Así que cuando usted quiera, aquí tiene su casa. Y nosotros seguimos con el secreto mejor guardado de la ciudad. ¿Quién y cómo se hizo la Macarena? Pero vamos a poner en marcha Jesús de la Humildad, porque vamos a dar la agenda de la semana. Vamos a despedir a Andrés y atento a lo que viene la semana que viene, que es mucha telita. Jesús de la Humildad para la agenda de la semana. ¿Listo? Noviembre, a las 8 en la capilla de la Real Fábrica de Tabaco, solemne triduo en honor a María Santísima de la Victoria. A las 8:30 en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, solemne triduo a Nuestra Señora del Patrocinio. A las 8 también en la parroquia de San Leandro, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Carmen. A las 7:30 en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, solemne triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Humildad. A las 7:30 en la parroquia de la Magdalena, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Amparo. Y a las 7:30 en la parroquia del Claret, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Amparo. El viernes a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, solemne triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Humildad. A las 8 de la tarde en la Real Parroquia de la Magdalena, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Amparo. En la parroquia del Claret, a las 7:30 de la tarde, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Amparo. A las 8:30 en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Patrocinio. Y en la parroquia de San Leandro, a las 8 de la tarde, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Carmen. El sábado 12 de noviembre, a las 8 de la tarde, en la parroquia de San Leandro, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Carmen. A las 7:30, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, solemne función a nuestro Padre Jesús de la Humildad. A las 8 de la tarde, en la parroquia del Claret, solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Amparo. A las 8:30, en la Basílica del Santísimo Cristo de Expiración, solemne triduo en honor a Nuestra Madre y Señora del Patrocinio. El domingo 13 de noviembre, a las 11 de la mañana, en la parroquia de la Magdalena, la Hermandad del Amparo celebrará la función principal de instituto. A las 6 menos cuarto, salida en procesión de Nuestra Señora del Amparo. A las 12 de la mañana, en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, la Hermandad del Cachorro celebrará la función principal de instituto. A las 12 de la mañana, en la parroquia de San Leandro, la Hermandad del Carmen celebrará la función principal de instituto. A las 11:15 de la mañana, en la parroquia del Claret, la Hermandad de la Misión celebrará solemne función en honor a Nuestra Señora del Amparo. A su término, la Virgen quedará expuesta durante todo el día en devotos besamanos. Bueno, pues esa es la agenda que tenemos esta semana. Vamos a dar unos cuantos avisos y recordatorios. Y ahora, Carmen, nos vamos a Facebook. Vale, este domingo sale la Virgen del Amparo y se cierra el ciclo de gloria en la ciudad de Sevilla, que nos hemos dicho que el domingo a partir de las 6 menos cuarto saldrá en procesión la imagen
de la Virgen del Amparo. ¿Sí lo hemos dicho, no, Pedro? Sí lo he dicho, ¿no? Vale. Bueno, pues lo recordamos, que ahora sí menos cuartos está en procesión la Virgen del Amparo. La semana que viene tendremos con nosotros a José Antonio Oliert, el hermano mayor de la Hermandad de los Javieres, que nos contará cómo están siendo los primeros días después de la designación del Cristo de las Almas para presidir el Vía Cruz y el Consejo. Vendrá el grupo joven de la Hermandad de Montesión y nos vamos a trasladar hasta un taller de pintura a lápiz que está en la calle Amargura. Ya con esto ya sabéis todos seguro quién es. O sea que la semana que viene nos vamos a ver del barrio de la Macarena. No. Esta semana hemos dado un salto de Arenal a Triana. De la calle Feria no nos vamos a mover. Carmen, cartel de Navidad ya está terminado. Ya está terminado. ¿Y cómo está el cartel? Que a ver si lo presentamos porque me parece muy... que no lo vea yo antes que me lo quedo, ¿eh? Bueno, Roberto creo que se ha ido con Andrés. Ah, no, aquí viene ya. Está aquí. Roberto. No, pero he de decir que maravilloso el cartel. Yo ya me he enamorado, o sea, hemos hecho con este es el tercero. Si el primero me enamoró y el segundo me gustó, este ya me deja sin palabras. Bueno, Dani Hidalgo ha sido el que ha ganado su paquete de incienso de Sevilla de Aromas de la Cava y el cartel de arco de postigo de la calle Águilas 2022 con el cachorro de Triana. Bueno, vamos a poner a marcha Gracia Amparo para cerrar nuestro programa, porque es la semana que viene, así que hay que darle a ella también su sitio. Chicos, yo creo que el programa de hoy va a ser muy difícil, ¿no? De olvidarnos, porque André ha dejado el listón. A mí me gustaría quedarme con la clase de historia que nos acabamos de ver de Andrés Luque Teruel, que sinceramente yo soy una persona joven y a mí me gustaría... Gracias, Carlos, Gracias. Gracias a este córner. Muchas gracias, Carlos. A mí me gustaría haber presenciado más clases de estas en el instituto y que se le debe de dar más voz a este tipo de charlas, y animo a los institutos a llamar a personas como Andrés y que los jóvenes entiendan un poco más de la historia y del arte, que es un ámbito imprescindible en Sevilla. Es que Andrés es para sentarlo aquí un programa entero, y el programa entero para él, ¿eh? Sí, yo le daba el micro y... Andrés es el programa. Es que no hacía falta ni hacerle preguntas. No, porque... Yo le daba las buenas noches y el micro. Ha venido a hablar sobre el cachorro, y es que ha acabado tocando todo y cada una de las hermandades de Sevilla prácticamente. Sí. Además que es que cuando le he preguntado lo del cachorro del cementerio tenía... Bueno, sí, otras preguntas más. Te va contestando sin que tú le preguntes nada. Sí, efectivamente. Me ha impresionado muchísimo eso de que el cachorro del cementerio no es el verdadero cachorro de Triana. Todos creíamos que sí, la leyenda sí lo daba. Andrea ha tenido una audiencia en Facebook que ha sido bestial. No hemos bajado de 17 personas en la entrevista a Andrés en directo, en directo. Luego hay que sumar a FM y hay que sumar todo lo que han ido viendo este programa durante estas 2 horas, y sobre todo esa clase magistral que nos ha dado sobre la Hermandad de la Macarena, que yo, siendo macareno, no sabía datos que él nos ha dado. Yo creo que ha sido que para traerlo, para hacer un espacio todos los totalmente, el espacio de Andrés Luque, el Ciro Yo creo que tantas conferencias como se dan en las hermandades acerca de las redes sociales con las hermandades, de cómo se lleva el tema de las procesiones de cada día con las redes sociales y demás, creo que por parte de las hermandades habría que dejar un poquito más de lado el tema tanto de hablar de las redes sociales, de cómo se gestionan el día de la salida, y llamar a Andrés Luque o a personas como Andrés Luque y dar una conferencia de 1 hora, 2 horas, 2 horas y media o 3, porque no se hace largo, al revés se hace corto, para que hablen realmente de lo que es verdaderamente importante en la Semana Santa, que es la imaginería y el patrimonio artístico que tenemos en Sevilla, que es que, como él ha dicho, tenemos una imaginería y un patrimonio que más quisieran muchísimos museos del mundo tener. Bueno, quedan ya poquitas papeletas de nuestra rifa de Navidad. El precio es €1 y la podéis conseguir a través de nuestras redes sociales o a través de alguno de los miembros del programa, que soy consciente de que quedan ya muy poquitas. Que ya después de Andrés, ¿cómo cerramos el programa? Es que
Yo hubiese dejado a Andrés cerrándolo totalmente, pero había que dar la agenda. Si no hubiese habido agenda, te aseguro que Andrés me cierra mi programa. Carmen, vámonos a Facebook. Pues Marta Fraile nos decía: qué bonita se me hace la idea de que Cristóbal Pérez sea el autor del Señor de la Sentencia y de su madre La Esperanza. Bueno, es una de las ideas que ha dado Andrés junto a otros escultores. Y digo yo, y lo bonito que es no saber quién la hizo. Bueno, yo sigo diciendo que ayer le hicieron Los Ángeles. A mí me ha llamado mucho la atención que, o sea, yo sabía que la historia de lo del cachorro de cementerio era una leyenda, pero por ejemplo la historia del hospital, bueno, todos conocemos la historia del hospital y el busto de la Macarena y tal. Yo pensaba que eso era una historia real, no sabía que era una leyenda. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de despedir el programa. No nos ha dado tiempo a hablar de esa noticia de que el Consejo quiere que Santo Entierro Grande parta desde la Alameda de Hércules. Eso montamos un debate para la semana que viene en un momento. Sí, viene Montesión. Bueno, después del grupo joven. Vale. No ha dado tiempo. No, está el... No pasa nada, por ahí meteremos algo. A la siguiente. Por ahí meteremos algo para discutir. El siguiente debate tiene que ser ese, porque es que... Pero vamos, vaya paseo, ¿eh? Sí, totalmente. Las de la Macarena, vale, pero el que viene de Triana... Bueno, cuando se esté todo un poquito más definido lo iremos hablando. Y bueno, vamos a recordar la semana que viene José Antonio Liert, el hermano mayor de la Hermandad de los Javieres, el grupo joven de la Hermandad de Montesión, gestionado por nuestro compañero Pedro, que es el encargado de los grupos jóvenes, y un artista moderno clásico de la calle Amargura. Tiene su taller en la calle Amargura, que nos recibirá el próximo miércoles. Bueno, Carmen, yo creo que después de esto ya hay que cerrar, ¿no? Porque ya es que estamos todos sin palabras. Podríamos haber ido cuando Andrea ha empezado a hablar, la verdad. Totalmente. Carmen, muchas gracias. A vosotros. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene más y mejor. Pedro, después de esta clase, a ver, ¿no? Como... Nada, yo me llevo hoy una clase, una explicación total de la cultura sevillana, y que para mí ha sido uno de los días que más me he llevado a mi casa después del programa. Roberto. Pues buenas noches. Lo hemos pillado desprevenido, ¿eh? Sí, por eso me dirigí a él. Que nos vamos a quedar con la duda, ¿no? Nos vamos a quedar con la duda, pero... Qué bonita duda. Qué bonita duda. Sí. Carlos, tú que eres más del puente, el cachorro. ¿Qué? Yo creo que... Espérate, que está ahora. Lo que he dicho ya no tengo que decir nada más, que nos quedamos sin adjetivo para decirle a Andrés, y que es increíble lo que acabamos de aprender hoy aquí en el programa. Carlos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Sean felices y disfrutad del último fin de semana de la Gloria, que va a poner su broche con la Virgen del Amparo. La semana que viene, en nuestro programa, el jesuita más grande que se pasea por Sevilla y su bendita madre de gracia y amparo. Buenas noches, sean felices, un beso fuerte y hasta la semana que viene, amigos.